Que el título general es La misericordia y el vulnerable, pero es una miniserie dentro de Santiago de 3 partes, así que el título sería La indiferencia ante el necesitado. Y dice así la palabra del Señor, vamos a leer y luego oramos. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma no tiene obras. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te alabamos, te adoramos y te bendecimos, porque si hay una palabra que resume tus tratos hacia nosotros, es esta: misericordia. Oh Señor, tu misericordia para con nosotros ha sido más alta que la distancia de la tierra a los cielos, porque tú te has placido en alejar de nosotros nuestros pecados, como es la distancia del oriente al occidente. Y por eso nosotros te damos gloria, honra y honor. Y te pedimos perdón por haber pisoteado tu misericordia, por haber hecho caso omiso de tu misericordia. De manera particular, por no haber mostrado la misma misericordia que tú has mostrado para con nosotros. Pero Padre, nosotros hemos creído y confesamos que tú cargaste en Jesús los pecados nuestros. Por eso, con una conciencia limpia, lavada en la sangre del Cordero, nos levantamos nuevamente para decirte, ayúdanos, Señor. Y darte gracias porque somos tus hijos y porque estamos en un proceso de santificación. Tú has prometido que la buena obra que tú has comenzado en nosotros la vas a terminar en el día de Cristo. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, porque separados de ti nada podemos hacer. Y amparados en eso, ayúdanos a trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. De manera particular, ayúdanos a poner nuestra fe por obras, a mostrarle al mundo por medio de nuestras obras que hemos confiado en ti. Y que al ver nuestras obras, dejen de mirarnos a nosotros, te miren a ti y te den gloria. Te rogamos también, Señor, por aquellos que están aquí y no te conocen. Por aquellos que están aquí y que tienen el peso del pecado sobre sus hombros. Muéstrales, oh Padre, que la salvación se basa en la obra de Cristo en la cruz. Que en este momento se arrepientan y lleven su carga sobre Cristo por medio de la fe y salgan de este lugar justificados por la fe y listos para dar frutos a 30, 50 y a 100 por uno. ¿Qué más decir? Ayúdame, Señor, a ser fiel y prepara nuestros corazones como esa buena tierra
que al recibir la semilla dio fruto a 30, 50, a 100 por uno. Oh Señor, la gloria para ti y el gozo para nosotros de verte a ti exaltado. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, como recordarán, las personas que recibieron esta carta o a quienes Santiago escribió estaban experimentando diversas pruebas. Y entre esas pruebas estaba la opresión. Dicho de otra forma, estos hermanos o muchos de ellos estaban siendo aplastados, oprimidos y abusados por patrones ricos que por el deseo de hacerse más ricos no le estaban pagando a tiempo o no le estaban pagando lo acordado. Y lamentablemente ellos no podían hacer mucho. Pero junto con esa prueba vino también la tentación, porque el corazón humano es engañoso y a veces tenemos la tendencia de creer que la injusticia del otro me da el derecho a mí de yo ser injusto o de yo comportarme de manera injusta. Así que ellos estaban siendo tentados al autoengaño, primero pensando que Dios era responsable no solamente de sus situaciones, también de sus reacciones. Estaban siendo tentados a pensar que la ira de ellos iba a obrar la justicia de Dios, poniendo la escritura a un lado. Y también estaban tentados a engañarse ellos mismos, pensando que una fe doctrinal y ritual era suficiente, aunque estuvieran descuidando asuntos tan básicos como el control de la lengua, la misericordia hacia el afligido y la pureza ante los ataques o las ideologías del mundo. En nuestra serie ya vimos o ya estudiamos el tema de la lengua y comenzamos a estudiar el tema de la misericordia, que es el segundo distintivo de la religión verdadera. ¿Por qué? Porque de manera particular, dentro de la iglesia a la que Santiago escribió, había una lucha de clases, donde lamentablemente los más vulnerables estaban siendo menospreciados y estaban siendo descuidados, como vamos a ver, como ya vimos en el sermón anterior y como veremos también hoy. Así que Santiago le dedica 3 porciones al tema de la misericordia, de las cuales ya vimos la primera y hoy veremos la segunda. ¿Y cuál es el punto? Estoy aquí despegando el avión para recordar. El punto de Santiago o el pasaje que le da forma a toda la carta es este: la religión pura y sin mancha o mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. O dicho de otra forma, la misericordia hacia los afligidos es un indicativo de cuán verdadera es nuestra fe, de cuán verdadera es nuestra religión. Y para definir términos, antes de entrar, permítanme recordar lo que es misericordia, porque de eso estamos hablando. La misericordia es ese sentimiento interno que al ver la miseria y el dolor, ya sea esta física o espiritual, reacciona. Ustedes recuerdan cuando Jesús vio la viuda de Naín en miseria, que la Biblia dice que todos sus órganos internos se movieron. Eso es misericordia. Pero la misericordia no se queda dentro. Ese sentimiento que al ver la miseria reacciona con compasión, pero que también de manera externa busca formas prácticas de suplir esa necesidad que trajo la miseria. Y el tema de la misericordia, Santiago lo desarrolla en 3 partes. La primera de ellas es la acepción de personas en la iglesia, eso ya lo estudiamos. Lo segundo es la indiferencia dentro de la iglesia, que es lo que vamos a ver hoy. Y la tercera, que veremos en el próximo estudio, la explotación de los patrones ricos. Pero vamos al tema que nos atañe hoy: la indiferencia en la iglesia. Y el texto que desarrolla este tema es el texto que leímos hace un momento, Santiago 2, versículos 14 al 26, pero quiero llamar la atención sobre este versículo. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Y hay 4 cosas que vamos a ver, o vamos a desarrollar este texto en 4 partes. Primero, vamos a definir el mal que se describe en el texto. Luego vamos a ver una ilustración que Santiago utiliza para describir este mal. Luego vamos a ver lo serio que es este mal, porque a veces uno cree que lo malo es simplemente lo que yo hago. Pero vamos a ver hoy que no solamente yo peco cuando hago lo incorrecto, sino también cuando dejo de hacer lo correcto. Y por último, la conducta esperada. Comencemos con lo primero, definición del mal. Y hay 3 referencias que quisiera puntualizar en nuestro texto. La primera está en el verso 14, cuando dice, si alguno dice que tiene fe. La segunda referencia está en el verso 15, que habla de si un hermano o una hermana no tiene, para hablar de una necesidad, como veremos. Y la tercera referencia en el verso 16, cuando dice, y uno de vosotros le dice a ese hermano que no tiene, pero no le da lo necesario. Entonces, dice que tiene fe, ve a un hermano o una hermana que no tiene, y en el momento de resolver, le dice algo bonito, pero al final no le da lo necesario. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar indiferencia. Y la indiferencia, a la luz del texto, es esa actitud que puede percibir la miseria, pero a pesar de la fe y la religión que profesa, note que dice, si alguno dice que tiene fe, importante esto, esta persona percibe la miseria en otro y a pesar de la fe o la religión que profesa, no hace absolutamente nada para suplir la necesidad que produjo esa miseria. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuál es el pecado que estamos describiendo? La indiferencia. Ver la miseria, a pesar de la fe que profesamos, no hacer nada para resolverla. Y Santiago nos trae una ilustración para que entendamos el mal a colores ahora. Él dice, por ejemplo, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Pregunta cortante es. Lo primero es que tenemos un sujeto aquí. ¿Quién es el sujeto? Los hermanos que dicen que tienen fe. ¿Lo ven? Los hermanos que dicen que tienen fe. En medio de una situación. ¿Cuál es la situación? Ese hermano que tiene fe presencia o puede ver a un hermano o una hermana que no tiene ropa o que no tiene comida. Y ojo con eso, porque en la Biblia las necesidades básicas se resumen a esto: sustento y abrigo. Importante, Santiago dice, el hermano de fe llega a la iglesia y presencia a un hermano que es evidente que no tiene ni con qué prender una estufa ese domingo, y llegó con una ropa sumamente desgastada, evidencia de que no tiene cómo suplirse. Y ahora viene la indiferencia. En medio de esa situación, dice Santiago, uno de ustedes le dice, id en paz, calentaos y saciaos. Ustedes saben a qué se me pareció esa frase cuando yo la leí la primera vez. A la famosa frase que a veces dicen que está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. De que ayúdate que yo te ayudaré. Oigan esto, oigan esto. Si el ver la necesidad y no hacer nada es indiferencia, estas palabras llegan al colmo de la indiferencia. Oye esto, él no tiene que comer y el hermanito le dice, ven en paz y sáciate, pero no tiene que comer. ¿Con qué se va a saciar? Con el aire. Y luego le dice, no, el hermano no tiene que vestir y el otro hermanito le dice, ve en paz y caliéntate. Ajá, ¿con qué se va a calentar? No tiene que comer, no tiene que vestir. Y el colmo de la indiferencia viene no solamente con no hacer nada, es con las palabras que utiliza. Es como diciéndole, haz lo que tú tengas que hacer para salir de esa situación.
al que no tiene nada. Así que palabras religiosas, oigan qué palabra, paz, del hebreo shalom, hasta lindo suena, pero no hace nada para suplirlo. Les digo una cosa, esto suena tan absurdo que parece hasta improbable, pero les digo algo, no es tan absurdo. Te voy a probar por qué no es tan absurdo. Porque constantemente nosotros usamos un lenguaje así mientras comemos. Señor, y yo te pido, dale pan al que no lo tiene. Ajá, ¿y cómo tú quieres que Dios se lo mande? ¿Del cielo va a llover pan? Bueno, Él puede hacerlo si Él quiere. Pero Proverbios capítulo 22, verso 9 nos dice que Dios le provee al necesitado. ¿Tú sabes a través de quién? A través de tú y yo. En lugar de decir, dale pan al que no lo tiene, ¿qué tal si le pedimos, Señor, dame ojos para detectar al que no lo tenga? ¿Qué tal ponerle paticas a esa oración y venir aquí y preguntarle a un diácono, hermano, ¿cuáles son los hermanitos necesitados aquí que no tienen con qué prender una estufa hoy? No, pues vaya a esa caja y eche una ofrenda y póngale nombre, fulano de tal. La idea es, no es tan absurdo. Lo hacemos de una manera distinta. El miércoles estuvimos orando aquí por misioneros. Y qué lindo se ve, wow, para Jordania, la paz sea con ellos, ¿sí? Y con que ellos se sustentan, ¿tú sabes con qué? Con las ofrendas nuestras. ¿O qué tal esos hermanos, como oraba el hermano Genaro, que están presos por causa de Cristo? Creo que fue en Pakistán que oramos por uno de ellos. Y cómo ese hermano ha permanecido. Amén, la paz sea con ese hermano, sí. Pero dimos un medio, escríbele una cartica que se la podemos hacer llegar. ¿Y por qué no una ofrendita? Que hay medios para hacérselo llegar. ¿Te das cuenta? Esto no es absurdo, lo hacemos de una manera u otra. Usamos un lenguaje religioso, paz, gracia. Y el lenguaje no es el problema. El problema es que no respaldamos el lenguaje con una acción que quite la miseria o la necesidad. Y aquí viene la pregunta que más tiempo nos va a tomar. Pastor, ¿y eso es tan serio? Bueno, mira, la pregunta yo la entiendo, porque hay personas que dicen, pero yo no hice nada. Ese es el problema. A veces vemos un problema, yo hice algo malo, pero yo no hice nada y no lo vemos como un problema. ¿Sabe lo que dice Mateo 25? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste. ¿Por qué se fueron al infierno? No fue simplemente por falta de obras, es que les faltó la fe que produce obras por Cristo. Sí, esto es serio. Y es tan serio que Santiago lo pone así. ¿Tú sabes cuál es el problema de ese tipo de fe o religiosidad que habla bonito y hasta correcto, pero no hace nada? Que ese tipo de fe no sirve para nada. Ay, pastor, pero usted decía duro. No, yo no, Santiago, míralo ahí en el verso 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Es una pregunta retórica. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Que una fe sin obras no sirve. ¿Y por qué no sirve para nada? Ojo con esto. Número uno, porque este tipo de fe o religiosidad no salva. Y en segundo lugar, porque este tipo de fe o religiosidad no resuelve. Y lo vamos a ver en detalle. ¿Por qué no sirve? Porque ese tipo de fe no salva, pero tampoco resuelve. Empecemos con lo primero. Este tipo de fe no salva. En el verso 14, Santiago vuelve y hace la pregunta retórica y dice, ¿acaso esa fe que no obra puede salvarlo? Usted lo está viendo, ¿verdad que sí, hermano? ¿Qué es lo que usted cree que Santiago está diciendo? Es una forma retórica de decir, ese tipo de fe no es una fe salvadora. Así de sencillo. Lo que nos revela inmediatamente que hay dos tipos de fe. ¿Lo pueden ver? El primer tipo de fe es la fe o el creer que no salva. Y vamos a ver cómo es esto. Y luego la fe o el creer que sí salva. Al decir, ¿acaso puede esa fe que no obra, puede salvarlo? Está diciendo, esa fe no sirve, esa fe no salva, sugiriendo que hay dos tipos de fe.
la que no salva y la que sí salva. Pastor, dígame, necesito más datos porque estoy preocupado. Tu preocupación es buena para empezar. Y la mía también. La fe que no salva. ¿Cuál es esa? Mira el verso 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Lo primero que caracteriza, o lo que caracteriza de manera general este tipo de fe que no salva, es que no tiene ¿qué? No tiene obras. Y Santiago da 3 características de esta fe. Número 1, que es una fe que se profesa. ¿Cómo así? En el verso 14 Santiago dice, si alguno dice que tiene fe, pero puede ser esta fe que nos salva. O sea que esta fe se profesa. Segundo, y ojo con esto, es una fe meramente intelectual. ¿Cómo así? Que solamente tiene lugar en la cabeza. Y al profundizar, uno comienza a ver unos detalles como que uno nunca había visto tan así. Por ejemplo, en el verso 19, para mostrar que es una fe meramente intelectual, él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces o haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué me llamó la atención? ¿Tú crees que Dios es uno? Ustedes sabían que ese era el artículo de fe número 1 de la fe judía. Lo que se le llama la Shema, que viene de Deuteronomio 6:4, cuando dice Shema Israel, Yahweh Elokeinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea que, yo traje esto para ilustrar, en la confesión de fe de los judíos, cuando usted abría la Biblia, esa confesión de fe, ese era el primer artículo de fe. Y abajo tenía una nota que decía, sacado de Deuteronomio 6:4. ¿Ustedes creen que Santiago está diciendo que eso es malo? No. Él le dice, si tú crees que Dios es uno, primer artículo de fe, haces bien. El problema es que eso es perfectamente compatible con una vida impía, con una vida no amorosa, con una vida no misericordiosa. Es decir, que yo puedo creer lo correcto y no necesariamente practicarlo. A eso le llamamos una fe meramente intelectual, una fe confesional. Y Santiago es ahora más ilustrativo porque dice, mira, esa fe, como no tiene obras, es una fe que está muerta, tan muerta como un cuerpo que no tiene espíritu. Verso 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De modo que este tipo de fe que no tiene obras, este tipo de fe que no salva, está tan muerta como un cuerpo que no tiene espíritu. Y es tan estéril, dice Santiago en el verso 20, que es como un árbol que no tiene ningún tipo de fruto. Ahora yo quiero que ustedes vean una explicación de este tipo de fe meramente intelectual, pero que no conecta con la vida. William Barclay en su comentario de la Biblia dice lo siguiente, para ilustrar este tipo de conocimiento. Por ejemplo, yo creo que el cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y si me exigiera, podría demostrarlo, pero no tiene la más mínima influencia en mi vida. Lo acepto, pero no tiene ningún efecto en mí. Es más, le digo una cosa, yo leí eso y yo creo que nada más Victoria y Antonio entendieron. Bueno, los que son ingenieros. Hay cosas que yo creo y puedo demostrarlas, pero al final no tienen ningún tipo de efecto en nuestra vida. Y aquí viene lo más grave del asunto. Dice Santiago, ese tipo de fe le podemos encontrar hasta en los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, bien, los demonios también. Y no tienen una vida transformada. Mi hermano, no te ofendas, y el que se va a ofender, lo siento. Esta es la confesión de fe que resume lo que nosotros creemos. Yo me lo sé, el diablo se lo sabe mejor que yo. Así que no te ofendas, pero si vamos a creer esto y no lo vamos a practicar, no sirve de nada. Es la única forma que tenía de ilustrar lo que dice Santiago. No sirve para nada.
De modo que también los demonios creen y tiemblan. Pero, ahora bajando el tono, ¿verdad? Hay una fe que sí salva. ¿Y cuál fe es esa? Dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Así que la fe que salva es una fe que obra. Como la fe que no salva no tiene obras y por lo tanto está muerta y es infructuosa o estéril, la fe que sí salva, como tiene obras de fe, entonces está viva y es fructífera. Y me encanta cómo Santiago introduce este tema, porque él dice en el verso 18, oigan esto, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Oigan este disparate. Santiago está trayendo a la escena una persona que dice, no, está bien, tú tienes fe, yo tengo obras. Son dos expresiones buenas de la verdadera religión, pero no es necesario encontrar a las dos en una sola persona. Así que nosotros reformados nos vamos a encargar de enseñar la fe y ustedes de otra denominación, estoy ilustrando, encárguense de las obras. Miren, Santiago no estaba dispuesto a admitir esa estupidez. Ay, pastor, usted lo dice así, ¿por qué? Porque más o menos es la palabra que él usa en el verso 20. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? ¿Sabe lo que significa vano? Vacío, tonto. En otras palabras, ese razonamiento de que sigue tú con tus obras y yo sigo con mi fe, como si se pudieran separar, dice Santiago, es un razonamiento vacío, tonto, estúpido. ¿Sabe cuál es la realidad? Dice Santiago, te voy a decir cuál es la realidad. Yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Así que la fe y las obras no se pueden separar. La fe y las obras no se deben separar, no se deben dividir. Y una vez más Barclay explica con otro ejemplo. Pero hay otra forma de creer que sí tiene conexión con la vida. Yo creo que 5 más 5 suman 10. Por tanto, yo me niego a pagar más de 10 pesos por 2 paletas que cuestan 5 pesos cada una. ¿Ve la diferencia? Llevo la convicción no solo en la mente, yo llevo la convicción a la vida, la llevo a la acción. Hay un creer que no tiene conexión con la vida. Ese no es el creer que salva. Es una fe muerta, es una fe infructuosa, es una fe de demonios. O aunque los demonios tienen. Pero hay otra fe que es una fe que salva, que esa produce obras, está viva, es fructífera, tiene conexión con la vida diaria. Y así como ilustró la primera con los demonios, ahora él va a traer 2 ejemplos para mostrarnos que la fe y las obras, la fe que salve, las obras no se pueden separar. Primer ejemplo, Abraham, versos 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras y como resultado de las obras, su fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros, oigan, voy a ir lentico aquí. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Miren con qué ejemplo empezó Santiago. ¿Cómo se le conoce a Abraham? Como el padre de la fe. De modo que si vamos a hablar de fe verdadera, de fe salvífica, no hay mejor forma que comenzar que con Abraham. Y aquí hay algo tan interesante. Para entender lo que Santiago está transmitiendo y no malinterpretarlo, hay que entender que Santiago está trayendo 2 eventos, no uno, de la vida de Abraham. 2 eventos. El primer evento es el que está en el verso 23, cuando Santiago dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ustedes saben dónde está eso? En Génesis 15.
¿qué pasó en Génesis 15? Abraham, un hombre viejo, casado con Sara, una mujer vieja y estéril. Imagínense un viejo con una vieja estéril, eso no da nada. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo, y es con Sara que va el hombre. Y no solamente eso, a través de ese hijo yo te voy a dar una descendencia numerosa. Es más, echa para acá para que coja fresco conmigo. Estoy ilustrando, ¿verdad? Mira para arriba. ¿Tú puedes contar las estrellas? No. Dice: así será tu descendencia a través del muchacho que te voy a dar. ¿Tú puedes contar la arena del mar? Jamás, como dice el pastor. Así va a ser tu descendencia. Y ustedes saben lo que dice Pablo en Romanos 4, que Abraham creyó esa promesa en esperanza y contra toda esperanza. ¿Cuál fue el resultado? Lo que dice Santiago: creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Dios lo justificó por medio del solo creer. Importante eso. Lo que sucede y viene al caso, que Santiago entra otro evento de Abraham que tuvo lugar 30 años después. En el verso 21 dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Curioso esto, porque ese evento se narra en Génesis 22, no en 17, hay un error. Génesis 22, 30 años después del evento de Génesis 17. ¿Y qué sucedió en Génesis 22? Dios le dice a Abraham: Abraham, Isaac, el hijo de tus entrañas, el hijo de la promesa, que con tanto trabajo lo tuvieron hasta cierto punto, le dice Dios: ahora sacrifícalo. ¿Ustedes están entendiendo dónde vamos? Primero le dice en Génesis 17: te voy a dar un hijo y de él una descendencia grande. Y Abraham creyó y Dios lo justificó por la sola fe. 30 años después, Dios le dice: sacrifícame el muchacho. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Se llevó al muchacho y levantó el cuchillo. Y Dios le dijo: wey, tranquilo. Dios quería mostrarle lo que había en su corazón. Pero ustedes saben que es lo más curioso. Ustedes saben por qué Abraham levantó el cuchillo. Hebreos 11 lo dice. Hebreos 11, 17 al 19 nos dice que Abraham levantó el cuchillo porque él pensó: si Dios tuvo el poder de darme Isaac en esta circunstancia tan milagrosa, y además me prometió que a través de Isaac me iba a dar una descendencia, entonces Él lo va a resucitar de nuevo y me va a dar una descendencia. Miren qué interesante. La fe de Abraham, y ponga la atención, se fue perfeccionando, se fue refinando. Cuando llegó el momento, él dijo: vamos arriba, porque yo creo que Dios que me dio a Isaac en mi vejez y en la esterilidad de Sara, un Dios que puede sacar vida de la esterilidad, tiene poder para levantar un muerto otra vez. Así que levantó su mano y lo lo hizo en su corazón. Pero Dios le dijo: no, Dios quería mostrarle no solamente lo que había en su corazón, sino cómo su fe se había perfeccionado. Y aquí hay algo extraño. Lo extraño es que Santiago dice en el verso 21: no fue justificado por las obras cuando ofreció a Isaac su hijo. ¿Ustedes saben dónde está lo extraño? Que según lo que acabamos de decir, Dios no justificó a Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac. Dios lo contó como justo, según Génesis 15, cuando él creyó la promesa. ¿Por qué entonces Santiago, de manera tan extraña, separa estos dos eventos y lo que sucedió aquí cuando él creyó lo aplica aquí cuando él iba a sacrificar a Isaac? ¿Por qué decir él fue justificado cuando ofreció a Isaac, cuando la realidad es que él fue justificado cuando él creyó en la promesa de Isaac? Mis hermanos, no perdamos el punto que Santiago quiere resaltar. Aunque estos dos eventos están separados por más de 30 años, el punto de Santiago es este: la fe que salva o la fe que justifica y las obras no se pueden separar. Dice el verso 22: ¿te das cuenta en la vida de Abraham que la fe actuaba juntamente con sus obras? Y eso es lógico.
¿Tú crees en Dios? Sí, el diablo también. La pregunta es si tú le crees a Dios. Dios le dijo a Abraham: Abraham, recoge tu motete que nos vamos. ¿Ahí a dónde? No te preocupes que yo te voy a mostrar. Sin saber a dónde iba, dejó su familia y se fue. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Dios le dijo: te voy a dar un hijo. 30 años, 3 décadas de espera. Y no llegaba, pero seguía creyendo. Y cuando llega el muchacho le dice: sacrifícalo. Y por la fe que él tenía en Dios, porque le creía a Dios, también fue a sacrificar a Isaac. Y lo hizo en su corazón. ¿Te das cuenta? La fe que salva es la fe que obra. Si usted dice que usted le cree a Dios, entonces eso se va a mostrar cuando usted haga lo que Dios dice. Si usted dice que le cree a Dios y no hace lo que Él dice, entonces usted no cree. Y el segundo ejemplo, mis hermanos, que Santiago usa, hizo explotar mi mente. Comenzamos heavy, como dicen los muchachos, con Abraham, el padre de la fe. Pero Santiago sigue con una prostituta. ¿Qué le parece? En el verso 25 dice: y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Aquí Santiago está haciendo alusión a un texto que está en Josué 2, 9 al 11. Ustedes recuerdan cuando Israel llegó a los bordes de la tierra prometida. Empiezan a explorar la tierra. Empiezan por conquistar Jericó y mandan espías. Yo creo que no hay que ser un genio de la NASA para saber que los espías, si eran descubiertos, se iban. El rey de Jericó los iba a matar. Pues esta mujer, Rahab, oigan qué curioso. Ella conocía a Dios solo de oídas. Ella no llegó a ver un solo milagro de lo que vieron los israelitas. Sin embargo, lo que ella escuchó de Jehová, el Dios de Israel, fue suficiente como para decir: yo voy a poner mi fe en Él. ¿Y cómo se evidenció que ella creyó en el Dios de Israel? Que terminó identificándose con el pueblo de Dios. Le dio asilo a esos 2 espías, a pesar de que ella también estaba corriendo un peligro, a pesar de que su vida también estaba en riesgo. Y por la noche los ayudó a escapar. Lo puedes ver. Si alguien pregunta: ¿cómo tú sabes que Rahab creyó en el Dios de Israel? Esta mujer, que era gentil y que se dedicaba a la prostitución, ¿cómo sabemos que ella tuvo esta fe salvadora? Dice Santiago: fácil, por sus frutos. Lo que ella hizo, lo que estuvo dispuesta a hacer a pesar del riesgo, demuestra que su fe en Jehová, el Dios de Israel, era verdadera. Y hermanos, el contraste no puede ser más radical. Por un lado, Abraham, llamado por Dios, un hebreo llamado por Dios. Rahab, una gentil pagana. Abraham, el padre de la fe. Rahab, una prostituta. Parecen 2 personas muy distintas, ¿verdad? Pues saben algo, a pesar de parecer extremos opuestos, los 2 tuvieron 3 cosas en común. Primero, creyeron. Segundo, al igual que Abraham, esa mujer fue justificada por su fe. Y tercero, ellos demostraron esa fe por medio de la obediencia o por medio de sus obras. Y aquí aprovecho para dar una nota al margen. Ese es el evangelio. A mí no me importa si tú creciste en un hogar cristiano y fuiste muy moralista, o si te dedicaste a la prostitución. Si hoy tú le crees al Señor, serás justificado. ¿Tú crees que tu pecado es más grande que el Dios de Israel? No, su gracia es mayor. Pregúntale a Rahab. Y no solamente eso, justificada por la fe. ¿Y qué fe? Una fe muy fructífera, una fe que estaba viva. Los 2 creyeron, los 2 fueron justificados, los 2 mostraron esa fe que justifica por medio de sus obras. Pastor, dígame. Hay un dato técnico aquí que usted no se puede volar. ¿Cuál? Es que, pastor, yo entiendo eso, pero parece que Santiago y Pablo se contradicen. ¿Cómo así? Mire lo que dice Pablo en Gálatas 2:16. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo
y no por las obras de la ley. ¿Ay por qué? Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo dice, por fe y no por obras. Y Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Aquí parece haber una contradicción. Déjame decirte dos cosas. Primero, no la hay. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque según Gálatas capítulo 2 versos 1 al 10, Pablo fue a Jerusalén y adivinen con quién se juntó allá. Con Santiago. Y cuando Pablo le dijo a Santiago lo que él enseñaba, ¿sabe lo que hizo Santiago? Le dio su diestra en señal de compañerismo. Mi hermano Pablo, eso es lo mismo que yo predico. Y al final demostraron que tenían el mismo cuidado por los pobres, porque cuando termina la reunión, Santiago le dice a Pablo, pero no te olvides de los pobres. Y dice Pablo, lo cual he procurado siempre hacer. Así que antes de pensar que hay una contradicción, no la hay. Estos titanes se encontraron, compartieron lo que predicaban y la pasión que los consumía y era la misma. Entonces, pastor, ¿cómo vamos a explicar la aparente contradicción? Dos opciones. Uno, puede ser que Pablo y Santiago se hayan dirigido a una audiencia distinta. ¿Cómo así? Pablo le estaba hablando a personas que se querían salvar por sus obras. Pablo dice, es que eso no es posible. Por las obras nadie se puede salvar. Por tus buenas obras no pueden ganar el favor de Dios. Tus buenas obras no pueden quitar lo malo que tú has hecho. Eso es lo que dice él. O sea que, toléreme el agravio, pero es como si Pablo le estuviera hablando a un católico romano que quiere salvarse por fe y por sus obras. Santiago, por el otro lado, le está hablando a una persona que dice, no, yo creo que yo soy solo y yo soy salvo solo por la fe en Jesús, pero su vida no da fruto. O sea que mientras Pablo le estuvo hablando a un católico que quiere ganar su salvación por obras, Pablo le estuvo hablando a un evangeliquito como nosotros que hablamos mucho de fe pero no hacemos nada, que hablamos del valor de la vida pero no hacemos nada para ayudar a los huérfanos, a las viudas. ¿Me doy a entender? Estoy ilustrando y estoy tratando de reflejar el espíritu del texto. Así que podría ser una audiencia distinta, o también puede ser, y creo también que hay veces son correctas, como decía el pastor Ramón, que ellos están usando la palabra justificación de una manera distinta. Pablo usa la palabra justificado para significar ser aceptados por Dios. Mira, esto es sencillo. Si Dios acepta a una persona por sus obras, Rahab no estaría aquí, porque ¿a qué se dedicaba ella? Entonces si fuera por obras que Dios la aceptara, ella no estuviera aquí. Pero Santiago utiliza la palabra justificación no para referirse a ser aceptados por Dios, sino para referirse a validar la fe. ¿Cómo así? En Lucas 7:29 hay un texto en el que Jesús estaba haciendo milagros y dice literalmente que el pueblo glorificaba y justificaba a Dios. La misma palabra. ¿Cómo así que justificaban a Dios? Bueno, Lucas 7:29, la Biblia de las Américas traduce, reconocieron que Dios era justo. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que yo soy justificado o aceptado por Dios por mi fe en Jesús, en lo que Jesús hizo, y otra cosa es que el mundo reconozca que mi fe es genuina, está viva por medio de mis obras. Entonces no hay una contradicción, simple y sencillamente se están enfocando en una audiencia distinta y están usando la palabra de una forma distinta. Como diría Henry Mahan, Santiago no estaba tratando de refutar la doctrina paulina de la justificación por la fe. Más bien, él estaba cuidando a la audiencia de no pervertir la fe que Pablo enseñaba. De hecho, ¿saben algo? Pablo enseñaba lo mismo. En Efesios 2:8, ¿qué dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y en el verso 10 agrega, pero para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ni Santiago ni Pablo separan nunca la fe de las obras. Pero, volviendo al punto,
volvemos al inicio. Dice el verso 22, ya ves que en Abraham la fe actuaba con sus obras. Y en el verso 25, en Rahab fue justificada por la fe y por sus obras. Pero quiero ahora volver otra vez al punto de inicio. ¿Qué obras tiene Santiago en mente cuando habla aquí de la fe y las obras? Obras de misericordia. Recuerden el verso 16. Uno que dice que tiene fe y le dice al necesitado, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Tú sabes cuál es el punto? Meter la mano en el bolsillo y decirle al hermano, agárrese de ahí, eso es un acto de fe. ¿Por qué? Porque mientras yo veo al hermano que está lidiando con una necesidad, yo estoy lidiando en mi mente, pero es que si yo nada más tengo 100 pesos, y si yo le doy 50 de los 100, ¿qué yo voy a comer mañana? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Te das cuenta? Entrar la mano en el bolsillo y decirle agárrese de ahí, es una forma de decir, yo no sé, el reino de Dios va primero, Él me va a suplir, Él no me va a abandonar, Él me va a suplir. ¿Te das cuenta? Si usted y yo decimos creerle a Dios, de que Él es nuestro Padre, de que no nos va a abandonar, entonces esa fe en ese Dios todopoderoso y proveedor debería manifestarse de esta forma. Hermano, agárrese de ahí. ¿Y qué tú vas a comer mañana? Dios proveerá, Dios suplirá. Dios es bueno, su reino y su justicia van primero. Pero hermanos, brevemente, ¿por qué es grave esto? Esta fe que no obra. No solamente porque es una fe que no salva, y hasta aquí llegó ese punto, es también porque ese tipo de fe no resuelve nada. Ni salva ni resuelve. Y esto es bien breve. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, esa fe no salva, esa fe no resuelve. Mis palabras religiosas, tus palabras religiosas pueden hacer muchas cosas, pero no le pueden quitar el hambre al hermano. Probablemente ese hermano está aquí, me está oyendo y su visión está doble o triple. Tal vez ni siquiera está entendiendo, porque tú sabes una cosa, el más comido no piensa, y eso es bíblico. ¿Cómo así? Lo que le pasa al cuerpo afecta el alma. Y una persona que no ha comido bien, una persona que no ha dormido bien, podría estar aquí tratando de entender las palabras bonitas del pastor, pero la barriga le suena como un Atari. Pues no desayunó. Entonces podría estar aquí esa persona y mis palabras no le van a quitar el hambre. Ese es el problema, ni le van a cubrir su desnudez. Henry Maha dice, es necio el hombre que piensa que las palabras por sí mismas pueden ser de provecho a una persona en esas circunstancias. De la misma manera, es necio el hombre que piensa que sus palabras religiosas pueden tomar el lugar de las obras de fe. Termina la cita. Y después de todo eso viene la pregunta, ¿y qué se espera entonces de nosotros? Dice Santiago en el verso 18, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Santiago desafía a la persona y nos desafía a nosotros diciendo, muéstrame tu fe sin las obras, que yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. ¿Cuál era entonces el desafío de Santiago? El punto no es que se olviden de la fe, mi hermano, no te olvides de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, las obras son el fruto, pero la fe es la raíz. Aquí no se ha estimulado a nadie a que deje de estudiar su Biblia. El punto es, lo que tú aprendes en la Biblia, llévalo a la práctica. Porque hermano, escúchame de nuevo, toléreme el agravio, no hay una cosa que hable más de la sana doctrina que un reformado. Hablamos mucho de la sana doctrina y qué bueno, pero ¿sabe por qué es sana? Porque promueve la salud espiritual y la salud física de otros. Entonces vamos a ponerle patica a la sana doctrina. No es que te olvides de la fe, no es que me olvide de la fe, que la practiquemos. Y además, Santiago tampoco está diciéndole a los hermanos, traten de ganarse el favor de Dios haciendo buenas obras. Mire mi hermano, el favor de Dios ya lo tenemos. Cristo lo compró en la cruz. Ya tú fuiste aceptado. De modo que ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, vamos a mostrar nuestra fe por medio de la obediencia. Te dice que usted le cree a Dios, pues obedezca.
Vamos a obedecer, y de manera particular a través de actos de misericordia hacia aquellos que están en necesidad. Algunas lecciones y aplicaciones breves. Número 1, yo creo que ya quedó claro que existe tal cosa como una fe que no salva. Esa se profesa, es meramente intelectual, no obra, por eso está muerta y es estéril, y es como la fe de los demonios. Así que, mi amado hermano, tú y yo que profesamos tener fe, hemos analizado nuestra fe. Somos de aquellos que hablamos mucho de fe, pero no hacemos lo que lo que Dios dice cuando eso requiere sacrificarnos. Porque si es así, entonces la fe que profesamos parecería estar muerta por ser infructuosa, igualita que la fe de los demonios. Como dice entonces Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y yo creo que quedó claro. Pastor, ¿cómo yo examino si mi fe es verdadera? Por sus frutos lo conoceréis. Eso se va a ver en una vida de obediencia. No existe tal cosa como yo creo en Jesús y vivo como Lucifer Jr. allá afuera. Eso no existe en la Biblia. Segundo, este texto también enseña que hay una fe salvadora, que se profesa, pero no es solo intelectual, es experimental, se muestra por medio de la obediencia, particularmente a través de buenas obras, como la que mostró Abraham y la que mostró Rahab. Sí, Abraham y Rahab fueron justificados por la fe, pero esa fe parió frutos. Oigan qué frase más hermosa, a propósito de sola fide, una bandera evangélica. Juan Calvino dijo: solo la fe salva, pero la fe que salva nunca viene sola. Para mí nada resume esto de manera más magistral. Abraham y Rahab fueron justificados solo por creer en lo que Dios podía hacer, pero esa fe al final no vino sola, trajo consigo frutos de obediencia y de buenas obras. Así que, amado hermano y creyente profeso, tú y yo que decimos creer, ¿hemos analizado la fe que profesamos? ¿Cómo estamos mostrando la fe? ¿Cómo le estamos mostrando? ¿Se caracteriza nuestra vida por frutos de obediencia? Y piénsalo de esta manera: en el día del juicio, cuando Dios revele públicamente su justicia, ¿qué va a usar Dios como evidencia de que tú le creíste? Mateo 25: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos, dándole un vaso de agua, un plato de comida, dice Jesús, a mí me lo hicisteis. De modo que lo que va a evidenciar que nuestras obras son verdaderas son las obras de misericordia. Y déjame decirte algo: entre los años 100 al 600 después de Cristo, el imperio romano se vio azotado por 2 pandemias. A propósito de lo que vivimos en el 2020, una pandemia que arrasó. Y lamentablemente muchos de ellos solían creer que a los dioses no les interesaba el sufrimiento de la gente, y la misericordia se veía como una debilidad. ¿Sabe lo que hicieron muchos romanos, incluso médicos? Abrieron gas, como dicen aquí. ¿Saben quiénes se quedaron a cuidar a los enfermos, aún de los romanos? Los cristianos. Y fueron las obras de misericordia, no solo la sana doctrina. Perdón, hermano, pero es que yo me estoy viendo a mí también. Fueron las obras de misericordia que le siguen a la sana doctrina las que hicieron que el cristianismo se diseminara como pólvora. Vino luego un emperador, no me llama, romano, el emperador llamado el apóstata, que él quiso echar todo para atrás y traer otra vez el paganismo. Juliano se llamaba. ¿Y sabe lo que pasó con eso? No pudo. El cristianismo ya se había diseminado tanto que ya no podía echar para atrás. Y lo que diseminó y trastornó el mundo fue las buenas obras de los creyentes que creían. ¿Qué es lo que usted quiere decir, pastor? Vamos a trastornar a República Dominicana. Que lo ponga a pensar que esta gente está loca. Sí, estamos locos por Jesús y queremos hacer bien. Queremos trastornar el mundo y que nuestra fe y que la sana doctrina se disperse como pólvora. Pero ¿cómo? No es solamente hablando, es también haciendo.
Por último, este texto nos muestra cuáles son las reales necesidades del cuerpo. ¿Usted lo vio? Sustento y abrigo, comida o vestido. Y eso lo vemos en varios textos de la Biblia. ¿Cuál es el punto? Somos seres integrales. Usted que está sentado ahí, tiene un cuerpo y tiene un alma o espíritu. Usted tiene necesidades espirituales, pero también tiene necesidades corporales. Y la Biblia enseña que las dos se conectan. ¿Ustedes se acuerdan del ataque de pánico que le dio a nuestro amado profeta Elías? Un ataque de pánico le dio. Estaba tan alterado que empezó a pelear con Dios. Y Dios le dijo, mira, está tranquilo. Lo puse, cómete esa torta que te puse ahí. Lo puso a comer y después que está así, timbí, como dicen aquí, ahora duérmete. Cuando el hombre se levanta, le dice Dios, agárrate esa torta que está ahí. Parece que tenía un hambre de 2 días, digo yo. Cómete, sí, tenía varios días en el desierto. Cómete esa torta. Después que se la comió, le dijo, duerme de nuevo, que usted está asueñado. Mi hermano, eso no es un cuento. La falta de sueño produce alucinación incluso. Y luego que él comió y durmió 2 veces, le dijo, vamos a hablar ahora. ¿Te das cuenta? El cuerpo y el alma están conectadas. Así que, mi amado hermano, si detectamos una necesidad real en un hermano, nuestra respuesta no debe ser solamente, ten paz. Debería ser también, ten 100 pesos. Vamos a prenderle la estufa ese día. Vamos a ayudarlo. Trastornemos al mundo con las buenas obras. Y una nota de advertencia. Sí, porque, como me dice mi hermana pura, hay de todo en la viña del Señor. No es lo mismo una necesidad que un capricho. ¿Cómo así? Sí, Dios nos mandó a ser generosos y ayudar, pero cuidado, hermano necesitado, con exigir de tus hermanos cosas que no son necesarias. ¿Cómo así? Tu hermano, si él te quiere regalar una televisión, o si lo quieres algo más realista, si tu hermano le quiere pagar una beca a tu hijo en el colegio o la universidad, amén, gloria a Dios, le beso los pies al hermano, pero él no tiene obligación de hacerlo. ¿Te queda claro eso? Ahora, si tú tienes una real necesidad, no tienes que comer, que vestir, te falta una medicina, tú sabes una cosa, mira a tu alrededor, esta es tu familia, acércate y dilo, deja tu orgullo. Para eso es que estamos, para ayudarnos, para proveer lo que supla tu necesidad. En conclusión, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia de que somos justificados solo por la fe, pero la fe que salva o justifica no viene sola. Se evidencia por medio de buenas obras que también perfeccionan o maduran. Y no voy a terminar sin decirte algo, amado amigo, que estás aquí, que no conoces a Cristo. Yo no sé si tú eres como Rahab, si tú traes detrás de ti un bagaje de pecado, una carga grande sobre tus hombros de muchos pecados, pues te vengo a decir una buena noticia. Somos salvos solo por la fe en lo que Jesús hizo. Yo no sé lo que tú has hecho, lo que sí yo sé es lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso no lo va a cambiar nadie. Y si tú hoy te arrepientes de tus pecados y decides aferrarte a Jesús y creer en su sacrificio, no yo, Dios dice, saldrás por esa puerta justificado, aceptado por Dios, con todos esos pecados, con todos esos pecados serás justificado. Y no solamente justificado por la fe, saldrás por ahí con una fe que ahora está dispuesta a decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Buenos frutos, porque le has creído al Señor. Así que si sales de aquí creyéndole a Jesús, prepárate para llevar una vida de frutos buenos para su gloria y para nuestro gozo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este texto. Ha sido doloroso, Señor. Hemos sentido tu espada tu palabra como una espada de 2 filos, penetrando a lo profundo de nuestros corazones, revelando nuestra indiferencia. Pero sabemos que tú lo haces no para matar, sino para sanar. Oh Señor, ayúdanos a despertar a la realidad de lo que enseñamos, de que somos salvos solo por la fe en la obra de Cristo, pero que esa fe se demuestra por las obras. Oh Señor, ayúdanos a vivir como lo que somos, un pueblo adquirido por Cristo, caracterizado por celoso de buenas obras.
Queremos extender hacia otros las muchas misericordias que tú has tenido para con nosotros. Danos ojos de fe para creerte y danos ojos sensibles para detectar al necesitado y ayudar. Y de manera más especial, te rogamos por aquellos que están aquí que no te conocen. Ábrele los ojos del corazón para que vean su necesidad de ti y se vayan de este lugar arrepintiéndose de sus pecados y confesando que Jesús es el Salvador y que Jesús es el Señor. A ti sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades. Amén.